algunas semanas allí había muy poquitos casos. Bueno, hoy son muchísimos y estamos con Luciana Sade, que es periodista, Sí, es que además tiene un tucumana. emprendimiento gastronómico al que le va muy bien también y que vamos a ver cómo está vende cosas muy transcurriendo esta ricas situación. y está viviendo en Madrid hace 2 años y ahora nos va a contar cómo está viviendo la cuarentena desde su departamento. ¿Qué tal, Luciana? Gracias por atendernos. Hola desde tu chicos, casa. ¿cómo están? Por favor. ¿Todo Gracias a bien? ustedes por contactarme. Son muchos temas, la verdad, para hablar. La situación acá está medio complicada y es así tal cual como decías vos, Matías, que justo hablamos hace 10 días más o menos y te comentaba el tema, que estaba todo muy tranquilo. ¿Me escuchan ahí, verdad? Sí. Perfecto, te escuchamos súper claro. Estaba todo muy tranquilo, estábamos igual que en Argentina ahora. Toda la gente estaba un poco alterada, pero se vivía normal, lo cual estuvo pésimo, realmente no haber tomado las medidas a tiempo y confiarse. Justamente el martes pasado, a esta hora yo estaba en mi local normal, atendiendo a la gente, toda la gente en la casa o trabajando normal, no había nada de home office. Recién a partir del miércoles pasado se empezó a decretar todas estas medidas que estamos viendo y que ustedes las están empezando a aplicar con mucha más antelación de lo que se hizo acá, y eso que ya en España había más de 3.000 casos confirmados. Hoy se acaban de confirmar recién más de 11.000 y ya van casi 500 muertos, de los cuales obviamente ya son muchos más, solo que están esperando confirmar otros casos. Entonces yo creo que lo que está haciendo Argentina y muchos países de Latinoamérica hoy en día es fundamental y está muy bien. O sea, lamentablemente es fuerte realmente parar la rutina, frenar todo, cerrar gimnasios, no salir a la calle. Es horrible que te digan de un día para el otro no lo podés hacer, pero creo que todos se tienen que acatar esas medidas y que el gobierno va a tener que poner más mano dura en ese sentido y no decirlo solamente como algo voluntario, sino que realmente empezar a poner sanciones, empezar a frenar, reducir la actividad bancaria, reducir la actividad del comercio. Se tiene que cerrar. O sea, acá en España recién el sábado el gobierno emitió el comunicado que a partir del viernes pasado a la noche no se podían abrir nada que no sean supermercados y farmacias con horarios reducidos, con todas las precauciones del metro de distancia, todo lo que han estado hablando ustedes, el doctor Raya también hace unos minutos que lo escuché, está todo excelente, pero bueno, yo creo que es un caso de que hay que prestar atención y no porque esté pasando en Europa no va a llegar allá. Claro. De hecho, estoy segura que hay muchos más casos de los que ya están confirmados en Argentina, solo que el tema de este virus, al ser algo asintomático y al demorar mucho tiempo en darse cuenta, van a tener que esperar unos días hasta que todos esos casos empiecen a aparecer. Entonces, lo mejor para frenar esto ya es realmente quedarse en casa. Todas las empresas que puedan hacer home office, que las hagan, que den trabajo desde casa, porque estoy segura la mayoría se puede trabajar. Mira, mientras tengas una computadora con internet lo podés hacer. De hecho, se ha parado Europa, no se va a poder parar otros países. Porque hay mucha gente que acá se está resistiendo inclusive a guardar a la cuarentena, a quedarse en la casa. Bueno, está muy mal y me parece algo muy inconsciente resistirse. Acá, bueno, en Europa se ha puesto la medida y todo el mundo se quedó en casa. Es muy raro, yo vivo en Madrid, estoy en el centro de Madrid, no es que estoy en las afueras, en un pueblo. Es una ciudad que es como Buenos Aires, para que tengan una idea, es muy grande, los que no conocen, tiene muchísimas líneas de subtes, tiene muchísimo transporte público, es una de las ciudades más grandes, capitales, la entrada a Europa. El aeropuerto está con las capacidades limitadas, se ha reducido casi todos los vuelos, incluso justo hablaba recién con una de las chicas de producción de ustedes, que ya se están pensando en cerrar las fronteras aéreas también, ya se han cerrado las terrestres con una reducción mínima de pasajeros, como lo hizo Portugal, bueno, Italia hace rato, y realmente está todo frenado. O sea, se han cerrado los comercios. Ayer justamente fuimos al supermercado, bueno, fue mi novio solo, porque tampoco te aconsejan ir de a dos, ni en familia, ni nada. No había gente, no había nadie, era lunes a la tarde, que suele ser un caos. No hay faltante de productos, que eso también estaban informando, pero no hay. En cuanto a consejo también para Tucumán y para Argentina, no sé
que no se vuelvan locos con la comida, porque eso Claro. no va a faltar. Incluso justamente el fin de semana salió un camionero que trabaja en uno de los supermercados avisando a la gente que no se vuelva loca, porque mientras más uno consume y más compra, mayor es el trabajo para ellos, porque más Claro. tienen que ir y volver por las rutas, Claro, y están recargando más los en riesgo supermercados, también. abasteciendo. Supongo Claro. que en Argentina va a tomar las medidas que están tomando en Europa y no se va a desabastecer de comida, Luciana, porque las empresas que tienen que ver con... Sí. te quería consultar, sí, sobre eso que estás diciendo. ¿Cómo afecta a los vecinos, por ejemplo, que tenés vos en el departamento, este hecho de que hace muy pocos días podían vivir normalmente y ahora no solamente que no pueden salir de sus casas, sino que además están frente a un brote bastante numeroso Claro, de 2.000 casos? casos desde ayer a hoy 2.000 aumentaron. casos desde Sí. ayer a hoy. ¿Cómo los afecta a ustedes, digo, en cuanto a los vecinos? ¿Se siguen comunicando por WhatsApp? ¿Hay temor? ¿Cómo lo manejan eso? En mi edificio todos están encerrados, normal, no pasa nada. Por ahí se siente gente que entra y sale, que generalmente es el que saca el perro. Mi vecina del frente tiene un perrito, la escucho ladrar. Y va al súper, y es todo lo que estamos haciendo todos. Realmente tratás de ni hablar con los vecinos, estás normal, encerrado, como si fuese un feriado eterno, un domingo, nadie sale, nadie se mueve. La gente acá es muy educada y se ha acatado todas las medidas del gobierno. Yo creo que en Argentina van a tener que dar esa bajada de línea desde el gobierno. Claro. Ayer por primera vez escuché autos de policía pasar y diciendo que por favor se queden en sus casas, no salgan. La vuelta al perro tiene que ser salir a sacar el perro por la manzana y volver a casa lo antes posible. No te dejan hacer actividades al aire libre tampoco, no es que se puede ir al parque a correr. De hecho, han cerrado todos los parques públicos. Han tratado de tomar medidas extremas, es un estado de alarma. Eso no quiere decir que esté la situación súper grave, que es horrible quedarse en casa. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer, quedarte en casa quieto, de paso para varios, como es mi caso, como decía Gaby, lo del emprendimiento, es un descanso. Y nada, tratar de tomárselo con mucha calma, es mejor estar encerrado en tu casa, con salud, con una televisión o con lo que fuese, los servicios todos siguen funcionando, luz, gas, agua, que estar encerrado en un hospital con un respirador y enfermo. Me parece que es lo más lógico, quedarte quieto, que esto se frene de acá unas semanas o un mes y todo vuelva a la normalidad. Creo que es lo mínimo que podemos hacer en estas situaciones que no tenemos muchas cosas al alcance, porque realmente es algo que no depende de nadie, pero lo que sí depende de nosotros es quedarnos quietos y hacer caso a las autoridades y a la gente que sabe del tema de salud. Y justamente hablando de las autoridades, desde aquí se dice que en países como en Italia o en España, los gobiernos han actuado un poco tarde. ¿Qué se dice ahí? En Madrid, por ejemplo, ¿se adhiere a esa afirmación de que realmente se ha subestimado la situación? Mira, Matías, justo hoy estaba leyendo informes de gente que trabaja en la Organización Mundial de la Salud y los han entrevistado con respecto a este tema. Yo creo que muchos coincidimos que se actuó tarde, pero también creo que tienen razón ellos, y no es que se ha actuado tarde, sino que se actuó como se pudo, porque fue algo muy rápido, que creo que nadie ha valorado la magnitud de este hecho. Nadie, de acá hace una semana, como te digo, yo estaba en mi vida normal, trabajo, la gente en la calle, el subte colapsado, e incluso las marchas del 8M se hicieron normal. Había menos gente que en años anteriores, pero todo siguió su ritmo. Nadie ha tenido, digamos, esa conciencia de que esto realmente era grave, y lo veíamos a Italia como algo súper lejos, un país que está acá al lado. De hecho, con respecto a este tema, te comento que una de mis mejores amigas estuvo muy mal hace 2 semanas, pero en cama, con fiebre, dolor de cabeza, todos los síntomas del coronavirus. Fue al médico y el médico le dijo: no, estás con gripe, quédate en casa una semana, eso se te va a pasar. Entonces ella preguntó: che, ¿no tiene nada que ver con el coronavirus? No, eso no, porque vos no has viajado a ningún lado. Y esto fue a principios de marzo. Nunca le hicieron los estudios porque técnicamente no lo tenía. Tremendo. Y cuando empezó a pasar todo esto la semana pasada, como que empezamos a pensar, hablando entre ella y yo, y decimos: tuviste, o sea, es fijo que has tenido la enfermedad. Y ella, gracias a Dios, se quedó en su casa esa semana entera, no salió. Pero si no hubiese tenido los síntomas tan fuertes, porque hay casos, sobre todo en los jóvenes, que no sean así,
Claro, capaz que seguía su vida normal y contagiaba a un montón de personas. A lo que voy es que es un hecho de que realmente se ha pecado por ignorancia. O sea, todos los contagios que hay, estoy segura de que se lo podría haber prevenido, pero no hubiésemos visto que sea tan grave. De hecho, yo a todo el mundo, a mi familia, a mis amigos, todo el mundo calmando que no pasaba nada, que estábamos todo normal, que no se preocupen, que era, no sé, que los medios, que no sé qué. Al final se ha venido todo de un día para otro y, como dice Gaby, están aumentando de a miles por día, más todos los casos que seguramente se van a dar en los próximos días, en las próximas semanas. Bien, muchas gracias, Luciana, por este contacto. Esperemos que transcurra con normalidad el resto de tu aislamiento, de tu cuarentena, que todo esté mejor por ahí. No, por favor, muchas gracias a ustedes y nada, como consejo, de verdad, traten de acatar las órdenes y ojalá que el gobierno urgente disponga estas medidas de cerrar todo. No importa la economía, les juro que es lo de menos, eso lo vamos a arreglar después entre todos, trabajando, se soluciona. Ya hemos pasado por crisis peores, más en Argentina, Latinoamérica, pero es muy importante que se queden en casa, que cumplan las medidas y ojalá que el gobierno dé esa bajada de línea entre hoy y mañana, así realmente se para el país. Bien. Esto en 2 semanas va a estar todo bien, pero bueno, los que puedan quedarse desde ya hagan caso y traten de no salir y bueno, hacer actividades en casa, que hay muchas cosas para hacer seguro. Importantísimo el testimonio entonces de Luciana Sade desde Madrid. La despedimos y también para que todos empecemos a tomar un poco conciencia de lo que sucede en otros territorios. Exacto, ¿no? Y a colación